Profecías apostólicas versus los falsos profetas. Es el tema para el día de hoy. Profecías apostólicas, es decir, de los apóstoles, ¿verdad? Profecías de los apóstoles versus los falsos profetas. Versículo 17 al 19 de la epístola a Judas dice: pero vosotros, amados. Cuando dice vosotros, amados, está refiriendo ¿a quiénes? Pues a nosotros, los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si se da cuenta, Espíritu está con mayúsculas. Significa que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. En el transcurso de los siglos, hermanos, muchos hombres se han levantado como profetas y han tratado de pronosticar eventos importantes en la humanidad, como la destrucción final del mundo. No, ya se acerca el final. Y va a haber esto, y va a haber aquello, y va a haber lo otro. Y creo que todos de alguna u otra manera hemos escuchado eso. Aunque de repente usted no era cristiano cuando usted escuchaba esto, pero sí por la televisión, pero sí por los periódicos, escuchaba de gente. ¿Cuántos no han escuchado de Nostradamus, por ejemplo? Pues todo el mundo escuchó de Nostradamus. Pero lo que él dice en sus profecías, las profecías de Nostradamus, son cosas muy generales que siempre va a ocurrir. Dice, ¿habrán terremotos? Pues siempre sabemos que va a haber terremotos, ¿o no? Pero la gente dice, no, es que esto lo dijo Nostradamus. Pues hasta mi hija que tiene 4 años pudo haberlo dicho, porque es inteligente y sabe que siempre hay terremotos. No, de repente no acá, pero siempre va a haber terremotos. Va a haber destrucciones, pues siempre hay destrucciones. Y vendrán pestes, pues siempre han habido pestes que son relacionadas a enfermedades. Pestes raras, pues sí, siempre han habido. En tiempos antiguos, por ejemplo, la varicela era rara. Ahora ya no, porque ahora ya saben de dónde viene y hay vacunas, ¿cierto? Pero hay otras que son raras, ¿verdad? O sea, va evolucionando y siempre eso se ha dado. Entonces, esta gente, ¿verdad? Como Nostradamus, todo lo que decía era que de forma muy general, que cualquiera pues podría haberlo dicho, sino que hay gente muy supersticiosa que va y le cree. Es como los horóscopos, ¿no? Que dice, hoy saldrá el sol. Pues todos los días sale el sol. No he escuchado, es bien simples son esos, ¿no? Pero mucha gente dice, sí, mira, dijo la verdad, salió el sol. Solo hasta los meteorólogos pues se equivocan a veces, ¿no? Entonces, así como esto, sabemos, ¿no? La profecía de los mayas, ¿no? Entonces, muchos grupos religiosos se aventuran de tanto en tanto a pronosticar eventos, pero estos nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque realmente son falsos profetas. En el año 90 después de Cristo, San Clemente, no sé si fue santo, ¿no? Pero así le dicen, San Clemente, ¿no? Él predijo que el mundo sería destruido en esa fecha, 90 después de Cristo. ¿Y qué pasó? Nada, ya estamos 2016 y no pasó nada. Luego, un sacerdote romano, basado en las dimensiones que dice en la Biblia del arca de Noé, dijo que en el año 500 sería la destrucción del mundo. ¿Y qué pasó? Nada. 1832, William Miller, fundador de los adventistas, dijo que había tenido una gran visión en que en un ser celestial le anunció la venida de Cristo y el fin del mundo. 20 de marzo de 1843. ¿Y qué pasó? Nada. Cristo no ha venido ni el mundo ha sido destruido. A pesar que la gente de Boston casi pues dice que se vuelve loca esperando la destrucción, no sucedió nada, hermanos, nada. Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, esos que van tocando de puerta en puerta, ¿verdad? Señaló que el fin del mundo y la venida de Cristo sería 1874. ¿Y qué pasó? Nada. Y en vista de ese fracaso, que no pasó nada, esa profecía no se cumplió, cambió la fecha para 1918. Y luego los Testigos de Jehová volvieron por otra fecha a cambiar, la segunda,
venida de Cristo, 1925, y luego para 1975. Obviamente, todo lo pronosticado no sucedió, si no, no estuviéramos acá. Entonces, si alguien va cambiando de fecha en fecha, pues, hermanos, no hay que creerle. Pero hay mucha gente que cuando tú le dices, le pones el dedo en la llaga, mira, ve, ustedes dijeron, su líder máximo dijo tal profecía que iba a haber el fin del mundo y no ocurrió. Ah, pero somos seres humanos. Pero si Dios te habló, Dios no se equivoca. ¿Cuándo se entiende que Dios no se equivoca? Claro. Hay momentos, hermanos, ahora, si hay profetas de Dios, que Dios habla, ¿ok? Pero no son todos. La profetisa de esta iglesia adventista, Margaret Rowan, indicó que el arcángel Gabriel, él mismo se le apareció y dijo que el fin del mundo sería el 13 de febrero de 1925. ¿Sabe qué hicieron las personas? Vendieron todas sus propiedades, otras se suicidaron y otros se subieron allá a los montes. Si hubiera estado acá, se hubiera subido acá arriba al Cerro de las Mitras, ¿verdad? Para esperar al Señor, para estar más cerquita, según ellos. ¿Pero qué sucedió? Nada. En 1967 la ciudad de Jerusalén quedó en manos de los judíos y muchos escatólogos especialistas en la materia dijeron, no, se llegó el fin de la época de los gentiles y que viene Cristo dentro de pocos meses. ¿Qué sucedió? Nada. Cuando nos estábamos acercando al año 2000, ¿se acuerdan ustedes? Hay algunos jovencitos que no estuvieron en esa fecha, ¿no? Pero la mayoría de nosotros sí hemos estado, ¿verdad? Cerca del año 2000. En el 2000 el mundo se acaba. Veían, escuchaban esta noticia, leían en los periódicos, ¿sí o no? Eso decían. Porque las fechas anteriores de repente como que yo ni existía, decían algunos. Pero en el 2000 todos hemos estado de alguna manera. Y no, es que el fin del mundo y que los aviones se van a caer y que todo, y no pasó nada. ¿Cierto? Muchas congregaciones, sobre todo de corte pentecostal, no estoy diciendo que son malas, no, sino que estoy diciendo que emitieron profecías de manera no sabia, hermanos. Entonces comenzaron y mucha gente como que dicen, se paniquearon. Les entró el pánico. No, y ahora, hermanos, si les digo, Cristo viene hoy, ¿para qué te vas a entrar en pánico? Ponte a cuentas con el Señor si no estás a cuentas. Pero si eres un cristiano verdadero, pues gloria al Señor que venga. ¿Por qué? Porque nuestra vida con Él será mejor que nuestra vida acá. Entonces, eso es. O sea, no hay por qué entrar en pánico si Cristo viene. Al contrario, dice en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. ¿Ah? Entonces no hay que, o sea, pero siempre a lo largo de toda la historia han habido gente que han estado siempre metiendo este tipo de falsas profecías. Y muchos pues han escrito cientos de libros publicando que viene pronto. Dice que en Corea del Sur un muchacho de unos 16 años, muchachito, un chamaquito, un chavo, acá en México, ¿verdad? Tenía una visión que el 28 de octubre de 1992 será la destrucción de este mundo. Miles de cristianos, hermanos, y cristianos también, dejaron sus trabajos, vendieron sus bienes como preparación para irse al cielo. Y nada pasó. Últimamente, no se escucharon de Harold Campaign, es el presidente de Family Radio, de allá de los Estados Unidos. Y ahorita le voy a hacer recordar que hasta acá llegó los efectos de eso. Él pronosticó que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo sería en septiembre de 1994. Luego, cuando esta fecha pasó y no sucedió nada, entonces dijo, ¿saben qué? Me equivoqué e interpreté mal este pasaje profético de la Biblia. Y cuando que él creyó que tenía la interpretación correcta, dijo, no, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo será el 31 de marzo de 1995. Pero luego pasó y tampoco. Toda la gente dijo, pues ya Campaign no se va a animar a pronosticar. ¿Y qué creen? Volvió nuevamente a pronosticar. Pues cualquiera no se anima a pronosticar esas cosas. Se volvió y hizo unos cálculos numéricos, según él, basados en la Biblia, que la segunda venida de Cristo sería el 21 de mayo del 2011, día que marcaría el inicio del fin del mundo. ¿Y sabe qué hicieron? Sacaron esas, ¿cómo se llaman? Panorámicos en muchas ciudades importantes de Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, acá también, por la entrada para, ¿cómo se llama? Por la Diana, pusieron un panorámico.
el túnel de la Loma Larga al final pusieron otro panorámico. Gómez Morín, otro enorme panorámico. Pusieron varios panorámicos anunciando el fin del mundo. 21 de mayo del 2011. Hermanos, pero no pasó nada. Si hubieran estado en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué hacían con los falsos profetas? Los apedreaban por mentirosos. Es decir, hoy muchísimos hubieran sido apedreados, ¿no? Entonces, miles de pronósticos proféticos, hermanos, se han dado a lo largo de la historia de la iglesia de parte de, evidentemente, falsos profetas. Hay otros que no llegan a esos límites, pero andan profetizando dentro de las iglesias, ¿no? Mira, Dios me reveló que ella va a ser tu esposa. Dios no se metió en esos asuntos. Dios se dio libre albedrío y tú escoges con quién te vas a casar, sea de bendición, sea tu ayuda errónea o tu ayuda idónea. Depende de ti y de tu discernimiento con Dios. ¿Sí? ¿Entienden eso? Pero cuando y cosas como esas, eso pasó en Estados Unidos. Llegó uno y dijo, fue una mujer, todavía le dieron chance y dije, mira, Dios me dice que, dice, ¿y cómo va a ser si yo soy casado? Le dijo él. Qué vergüenza, ¿verdad? Imagínense. Y dice que eran profetas. O sea, no todo el que dice, Dios me dijo esto y aquello, no le crea. Tiene que estar pegado a lo que dice la Biblia. Si no se cumple, pues imagínense. Yo les he dicho en reiteradas oportunidades, yo no me creo profeta. Sin embargo, Dios me ha dado palabras muy específicas en las cuales se ha cumplido. ¿Por qué? Porque fue Dios el que me habló. En el año 2006, cuando iba a predicar a una congregación, Dios me dijo, diles que va a venir la destrucción económica a este país. Estaba en Estados Unidos. Y va a empezar todo por la Bolsa de Valores de Nueva York. Y yo decía, Señor, ¿cómo me pones en aprietos? Mira que me están invitando a predicar y todavía le voy a venir con esta noticia. Y el Señor me dijo, pues tienes que decirle. ¿Lo dices? O no te vuelvo a usar nunca más. Dije, mejor lo digo, Señor. Y les dije, miren, ustedes, esta nación de Estados Unidos, y yo digo, siempre les he dicho, no creo que sea el único, han habido otros hombres y mujeres que Dios ha usado a lo largo de Estados Unidos. Esta nación le ha dado la espalda a Dios, por eso va a caer, su economía va a venirse abajo, y todo va a empezar en la Bolsa de Valores de Nueva York, y todos me miraban así, y porque así te miran medio, con los que son de allá te miran así medios así por encima del hombro. Y que se ha creído que viene acá a decirnos, nosotros somos el país más poderoso del mundo. 2006 todavía no se veía nada. Somos la nación pues número 1. Tenemos pues el mejor ejército, la economía más sólida. Tenemos esto y todo. Y viene a decirnos que van a caer. Y todo el mundo seguro dijo, para asustarnos. Porque no tiene lo que nosotros tenemos. Porque ese es el orgullo de ellos. Creen que uno va para quitarles, para poder, imagínense. Entonces, yo decía, Señor, ya lo dije, de parte tuya, yo no sé, es tu problema si no cumples. Pues sí, porque Él me había dicho. Y después tu nombre va a ser puesto, imagínate, Señor. Y yo me preocupaba por la reputación de Dios. ¿Yo qué? Uno es un pobre y triste humano, pero la reputación de Dios está por encima de todo, ¿sí o no? Y yo estaba y oraba, hermanos. Y Dios no me decía nada, y peor todavía. Ni para consolarme. Pero saben que Dios es fiel. Entonces, llegó el 2008, ¿se acuerdan? Diciembre del 2008, cuando vino la gran noticia que la Bolsa de Valores de Nueva York se vino a pique totalmente. La Gran Depresión llegó como nunca, como una oportunidad, casi un siglo después. Hubo una gran depresión nuevamente y se vino abajo. Y yo dije y glorifiqué a Dios y dije, gracias, Señor, porque tú eres fiel en lo que dices. Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy verdadero y que el resto no, estamos hablando de cosas reales, hermanos. Muchos basados en supuestas revelaciones sobrenaturales, como sueños, como visiones, éxtasis, ¿no? Ya se cree en Pablo, ¿no? O sea, yo no sé si fue en el sueño, fue de repente, pesadilla, digo algunos, ¿no?
O una voz audible, ¿no? Y algunos basados, no, es que, mire, estaba leyendo la Biblia y el número de acá viene por acá, pero todos han fallado. Todos. Lo sorprendente es que a pesar de sus equivocaciones, hermanos, miles de personas todavía insisten en seguir creyéndolos. Y escuchan hasta con avidez las tonterías y siguen esos caminos retorcidos a los que los guían. Entonces Judas, después de haber dado toda una descripción de estos falsos profetas, de estos falsos pastores, de estos falsos maestros, entonces no solamente la descripción, sino de los peligros que acarrea para la verdadera iglesia del Señor, ahora exhorta ¿a quiénes? A los hermanos de la iglesia. Ahora, a los falsos les da duro, ¿cierto? Ustedes han visto y han leído, hemos estado estudiando cómo le dice, ¿no? Pero a los hermanos los exhorta de otra manera. En vez de escuchar esas falsas profecías, erróneas doctrinas de esos falsos maestros, escuchen qué cosa y recuerden qué cosa: las verdaderas profecías dicho por los verdaderos profetas, es decir, los apóstoles de Jesucristo. Es lo que vemos aquí. Hay que escuchar sus palabras, hay que estar atentos a esas palabras, porque ellos nos van a librar de ser víctimas de los falsos profetas, que siempre con palabras infladas van a tratar de atraer a la mayor cantidad de gente. ¿Para qué? Para llevarlos al infierno, porque ellos mismos, los que están dirigiendo, se van al infierno. Fíjense lo que dice. Primero vamos a ver la autoridad de los que han dicho las profecías. Dice, pero vosotros, amados, fíjense la palabra, con amor, amados. Eso ya cambia, como que cambia el tono. Amados, tened memoria, es decir, recuerda de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí este cambio en su discurso, tal vez en el tono de su voz, esa expresión amados, ¿saben qué? Permite ver el corazón de Judas, el corazón de pastor, que estaba preocupado por las ovejas. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. No preocuparse de trasquilarlas, sino preocuparse de que sus ovejas sean bien alimentadas y de poder advertirles ¿de quién? De los peligros que muchas veces es inminente y que a veces las ovejitas no se percatan. Entonces la función del pastor es justamente eso, advertirles. Ya Judas habló duramente de los falsos profetas, de sus nefastas doctrinas, de su vil conducta, del daño que causan dentro del pueblo del Señor y de la ira de Dios que descenderá sobre ellos. Pero estas palabras fuertes no proceden de un corazón amargado, radical, inflexible y falto de amor, como a veces algunos lectores pueden llegar a pensar. Una vez yo hablando sobre las falsedades, alguien me dijo, ¿y quién te puso como juez para que estés hablando de otros? No hablo de otros, hablo lo que la Biblia me dice que tenga que hablar. Porque a los que son falsos hay que descubrirlos. Porque a los que son falsos hay que denunciar sus falsedades. ¿O no es cierto? Pero que tenemos que ser. No juzguéis para que no seas juzgado. Pues que me juzguen. Hay que juzgar, pero con justo juicio. ¿Esto dice o no dice eso la Biblia? Es decir, si alguien está hablando cosas que no se apegan a la Biblia, es nuestra responsabilidad el poder denunciar a esos falsos. Es más, en la Biblia incluso menciona con nombres. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Algunos sí. Bueno, el que no, tarea para la próxima. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que entender que el pastor que ama a las ovejas tiene que desear, ¿qué cosa? La salud espiritual de sus ovejas. Y quiere que no sean engañados, hermanos, por falsos maestros que le han hablado, ¿no? De una manera así muy dulce. Son como aquellos que, vamos a decir, aquellos hombres que muchas veces para engañar a una mujer, para poder llevarla, le hablan con palabras dulces y le quieren bajar el cielo y las estrellas. Y lo único que después que se van, lo que hacen es ver estrellas, pero de cada golpe que les da. Y la muchacha a veces, ay, sí, mira, que no sé qué, es que me habla bonito, es que yo quiero que sí puede cambiar, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Eso no va a ser así. Si usted es una muchacha de Dios, una joven salvada por Jesucristo, y ya tiene la edad suficiente para casarse, recién busque novio. La edad suficiente.
busque recién novio. Pero ¿cuándo va a buscar novio? Primero buscando de Dios. O sea, usted se va a hacer novia de alguien porque ya está segura, porque Dios le dijo, Él va a ser. No para ver si, porque ese es el problema. Voy a estar con ella para ver si funciona. Si funciona, nos casamos. Eso no es así. No, si Dios te dice que es, entonces recién empieza una relación de noviazgo. Antes de eso no, porque si no te va a ir como en feria. ¿No crees? Sí. Algunos dicen, es que ya se me está pasando el tiempo. Pues Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. ¿Cómo sabes que ya estás preparado para eso? Pues tienes que tener una casa o tener el suficiente dinero para rentar una casa aparte. Porque la Biblia dice de eso muy claramente. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. No vive arrinconado, no te dice eso. Son principios básicos, elementales, que están ahí escritos en la Biblia. ¿Sí o no? Yo no los inventé. La Biblia lo dice. Ahora, regresando. Cada vez que se dan exhortaciones, mis hermanos, siempre deben ir acompañadas de amor, siempre tienen que ir acompañadas de consuelo. ¿Para qué? Para no poner pesadas cargas que aflijan demasiado el corazón, porque Dios los conoce a ustedes y también me conoce a mí. Y sabe que hay palabras que a veces no quiere decir, hermanos, pero a veces son necesarias porque Dios aquí lo puso. Entonces, un pastor que ama a las ovejas va a hablar fuerte cuando esto sea necesario, pero también va a ser apacible con su voz, con su mensaje, cuando también esto sea necesario. Hay momentos en los cuales se debe ser como esa voz de trueno, pero y en otras ocasiones hay que ser como el silbido apacible. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios se manifestó a Moisés? ¿No? Silbido apacible. Hay un falso amor que se ha infiltrado en la iglesia evangélica, el cual conduce a los pastores a hablar solamente de cosas positivas, de cosas agradables, de cosas consoladoras. Pero aunque esta clase de mensajes son necesarios, pues es una desfiguración del evangelio, porque se habla solamente de una parte y no se habla de todo el evangelio completo. Entonces, amados, con esta palabra comienzan las advertencias sobre estos falsos profetas que no proceden de una imaginación, sino que proceden de una realidad que él está mirando como pastor. Y les dice, ustedes deben escuchar a los verdaderos profetas, a los que el Señor mismo comisionó. Ellos son la voz autorizada porque recibieron de Cristo mismo el poder del Espíritu Santo para que obre en ellos de manera especial, de tal manera que cuando ellos hablan enseñanzas que Dios mismo les ha revelado. Escuchen a ellos. Tal vez nosotros no podremos escuchar a los discípulos. No podemos escuchar directamente porque pues ya murieron hace cuántos años, pero está en su palabra. Aquí está lo que ellos escribieron. Y es esto lo que nosotros tenemos que prestar atención. Y los mismos apóstoles advirtieron a las iglesias que vendrían falsos profetas. En esos tiempos vinieron y hoy también los tenemos aquí en medio. Y esto no es una falsa profecía. Esto no es el resultado de la imaginación de un pseudo profeta, hermanos. Como decíamos en la introducción, en la historia de la iglesia y de la humanidad, muchos hombres se han denominado profetas y se han atrevido a pronosticar eventos y cosas, sabiendo que no son verdaderos profetas, ni Dios ha hablado a través de ellos. Entonces las predicciones que decían nunca se cumplieron. Pero ni siquiera con eso se esconden o les da pena. Al contrario, siguen haciendo más pronósticos y más pronósticos. Y la gente los alaba. Y la gente, wow, va con ellos. Vieran la cantidad de profecías que ni siquiera se cumplen. Entonces yo digo, ¿qué hago siguiendo algo que alguien que dice esas cosas? Nosotros tenemos que escuchar y recordar lo que dicen los verdaderos profetas. Por eso dice, tened memoria. ¿Verdad? El versículo 17. Tened memoria, es decir, recuerda de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los apóstoles a los que se refiere Judas en esta carta no son aquellos que se autoproclaman apóstoles como ahora. No muchos apostolines hay de 2 por peso.
No, no, no. No de esos que se fueron hallados falsos, como dice 2 Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No, no, no estábamos hablando de esos. Y como dice ese Apocalipsis también, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque de eso hay mucho. Sino que acá se refiere Judas a los 12. A los 11 más 1, ya saben, ¿quién fue? Muy bien. No, no, Judas no. 11, porque a Judas lo ponemos al lado. Pero recuerden que se eligió a uno. ¿Quién es? Matías. Más Pablo. ¿Verdad? ¿No recuerdan eso? Judas no fue verdadero discípulo, entonces no lo podemos contar. Entonces hubo una elección para escoger a quién iba a reemplazar a él. ¿Dónde está eso? En el libro de los Hechos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, recuerden que los apóstoles son el fundamento sobre el cual la iglesia construye su doctrina y su práctica. Por eso dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Sobre eso es que nosotros tenemos que edificar. Sobre eso es que nosotros tenemos que levantar nuestra postura doctrinal, nuestra teología, nuestra prédica. Y no dejarnos guiar por estos falsos. De la única forma, hermanos, en que nosotros vamos a ser librados de las falsas doctrinas es manteniéndonos firmes en las enseñanzas de los apóstoles y profetas autorizados por Dios, los cuales escribieron las Sagradas Escrituras. Como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la misma que nosotros tenemos que perseverar, ¿sí o no? Sí, no hay de otra. Ahí en Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habréis aprendido y que os apartéis de ellos. Es decir, cuando alguien detecta, oye, esto no es de Dios, ¿qué tengo que hacer? Es mi responsabilidad, si yo soy miembro y si yo soy asistente, es apartarme de ahí. No voy a seguir allí, porque la Biblia misma me exhorta a eso. Apartarte. Alguien me dijo, sí, pero es que toda mi vida estaba allí y me es difícil. Pues ¿a quién obedeces? ¿A Cristo? ¿A su palabra? ¿O a hombres? ¿O a tus propios sentimientos? Es difícil y yo lo entiendo. Ahora, salvo que Dios, pero yo quisiera quedarme para orar y para interceder. Bueno, si Dios te dijo eso, quédate. Pero si Dios no te dijo eso, mejor obedece lo que dice aquí. Y os apartéis de ellos. ¿Acaso no es claro? ¿Requiere una exégesis tan profunda para entender apartarse de ellos? ¿Requiere ir a hacer un máster en teología para comprender eso? No, es tan fácil y tan sencillo. El problema, ¿saben qué? Es nuestra comodidad. Algunos hermanos que han venido para acá me dicen, miren, yo vengo de una iglesia, no voy a decir el nombre tampoco, ¿verdad? Me dijo, y a mí fue difícil, pero más pudo el poder de Dios. ¿Por qué me fue difícil? Porque yo era amigo cercano del pastor y de toda su familia. Y los domingos comíamos juntos. Pero yo me comencé a inquietar cuando comencé a escuchar los sermones y ya no eran bíblicos. Agarraba algunos versículos y con eso mensajes motivacionales, que tú eres la princesa de Dios y que tú eres el príncipe y que Dios te va a bendecir 10 veces y que tú no sé qué y tú traes para acá y vas a ver cómo Dios te levanta y Dios te prospera. Y todos los días era así, todos los domingos era lo mismo. Y cualquier versículo, si era de Apocalipsis, hablaba de la prosperidad. Si era de Génesis, hablaba de la prosperidad. Del libro que escogiera, decía otra cosa, pero él lo torcía para que hable de la prosperidad. Y dijo, y me di cuenta, dije que no estaba bien. Y aunque me dolió, entonces, pero yo decidí apartarme.
Y comencé a buscar por internet, como algunos de ustedes han buscado por internet, y nos encontraron. Y entonces dice, pero yo decidí, yo buscar, yo tenía mi laptop y mi esposa en su laptop, y buscábamos, ella estaba en la cocina, yo estaba en mi oficina y buscábamos ahí, estábamos orando y que Dios nos guíe. Y cuando un día le dije, ¿sabes qué? Ya tengo dónde vamos a ir. Y ella también le dice, y yo también ya sé dónde. Mira, ¿traes laptop? Sí, yo también lo tengo. A ver, y los dos coincidieron. Tenían la página de la iglesia de acá. Oye, la misma, sí. Estaban orando. Cuando uno pide discernimiento de parte de Dios, pide la guía de Dios, pues no va a haber error. No, y es lo que hace el Señor, hermanos. Entonces, es apartarnos, aunque nos duele, os apartéis de ellos. Ahora, por otro lado, también nos libramos de las falsas doctrinas, alejándonos de esas supuestas revelaciones que algunas personas reciben o que sus experiencias místicas, ¿no? Muchas veces las experiencias místicas lo ponen por encima de la palabra de Dios, y eso no tiene que ser así. Es que ustedes hace un tiempo atrás corrieron eso del gran testimonio, ¿no? De los que habían visitado el cielo y el infierno y todo ese rollo, ¿verdad? Y le daban tanta importancia a eso, pero no le daban importancia a la palabra de Dios. Una hora y media narrando lo que habían visto ahí. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea cierto, pero tampoco puedo decir que sea verdad. Tenemos que ver que todo lo que ellos digan esté contenido en la palabra de Dios. Si no es así, entonces no voy a resultar como aquellos, ¿verdad? Ya les he narrado varias veces, pero siempre es bueno recordarlos. De aquel hermano que dijo que había, bueno, no sé si es hermano o primo, ¿verdad? Que dijo que había tenido un sueño, que Dios le había revelado y que lo llevó al infierno, y que había una hermanita de la iglesia. Y yo no pensé, ¿cómo que lo voy a ver allí en el infierno? Y Señor, ¿y por qué tú lo trajiste al infierno? Y le dijo, tú pregúntale a ella. Y se acercó a la hermanita allí y le dijo, hermana, ¿qué hace usted en el infierno? ¿Por qué vino acá? Es que no usaba falda larga, por eso que me trajeron al infierno. Y luego siguió avanzando y vio a otro hermano ahí y le dijo, Señor, ¿por qué el hermano fulano que estaba siempre ahí, por qué está acá en el infierno? Pregúntale. Y me acerqué al hermano y el hermano, ¿por qué está acá? Pues porque no daba mi diezmo, dice. Hermanos, ya les he contado esto varias veces, pero esto es una ridiculez. Porque nadie se va al infierno, la mujer, por no usar falda larga, ni por no dar un diezmo. Se va porque no se arrepintió, porque no puso su fe en Jesucristo. ¿Entienden eso? Eso es lo bíblico. Si quieren ponerse falda larga, está bien. Ahora, eso no es un salvoconducto para que las hermanas el próximo domingo vengan con los pantalones así, tampoco, ¿verdad? Porque hay que vestirse como decorosamente, es lo que dice la Biblia, ¿no? O que digan, el pastor nos está hablando de los diezmos. Pues no, acá gracias a Dios no ponemos ahí una lista, ¿no? De los diezmadores estrellas, ¿no? Y de acá no exaltamos al que da más diezmo. Es que si Dios lo conoce, suficiente con eso. Porque Dios conoce cada quien. Nunca vamos a hacer, si Dios ha sido fiel hasta ahora, ¿por qué necesitamos nosotros hacer estrategias de hombres para que la gente dé? Si no quiere dar ofrenda, pues está bien. Dios siempre ha sido fiel. Así que eso es lo importante. Ahora, fíjense lo que dice hablando al respecto. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues la Biblia, eso es. Es decir, tenemos la Biblia. Entonces, si tenemos la palabra profética más segura, entonces, ¿por qué prestar oído a algo que no se apega a la Biblia? Por más espectacular que sea el testimonio, por más espectacular que sea lo que le van a narrar, si eso no está dentro de la Biblia, no está contenido en la Biblia, no sirve de nada. Así te lo diga tu mejor amigo.
por no decir otra cosa. En segundo lugar, vamos a ver el contenido de las profecías. Mire el versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Según los expertos en el griego koiné, que es el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la expresión de Judas da a entender que los apóstoles constantemente estuvieron advirtiendo que en los postreros tiempos vendrían burladores que se iban a mofar de la palabra de Dios y del evangelio. Y hoy podemos ver mucho más con el internet. Rápido uno ve tantas cosas. Aquellos que se burlan, ¿tú estás esperando la venida de Cristo? Pues siguen esperando sentado porque Cristo no va a venir, dicen. ¿Se están burlando o no se están burlando del evangelio? Pues claro, porque Cristo ha dicho que va a venir. Cuando Cristo vino por primera vez, 300 profecías se cumplieron con la venida de Cristo. ¿Por qué no va a cumplir una más? Que es cuando que Él venga por su iglesia. Lo va a cumplir, evidentemente. Entonces, pero son burladores, ¿no? Los postreros tiempos o los últimos días son expresiones que en el Nuevo Testamento hacen referencia al tiempo presente y al futuro. Este periodo de tiempo pues tiene que su comienzo en el primer siglo, cuando Cristo vino a traer el evangelio, y se va a extender durante todo el periodo hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Esos son los postreros tiempos. Entonces las escrituras enseñan que durante este periodo pues las fuerzas del mal van a volver cada vez más y más, con más ataques, más visibles, con más cosas. Incluso los creyentes originales a los cuales Judas estaba escribiendo ya se encontraban, dicen, en esos tiempos postreros. ¿Por qué? Porque ya pues ese era el tiempo. Desde esos momentos hasta que Cristo venga es tiempos postreros. Entonces ya por eso le estaba escribiendo de esa manera. Ahora, según la profecía de Joel, la venida del Espíritu Santo dice que se daría en los postreros tiempos. ¿Y cuándo sucedió esto? En Pentecostés, en el libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 2 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El autor de los Hebreos dice que Dios habló a los antiguos a través de diversas maneras, pero que ahora, Hebreos 1:2, para los que están tomando nota, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esto fue escrito en el siglo I. ¿Desde cuántos son postreros tiempos? Sino que el hombre somos desesperados. Te dice, en los postreros tiempos va a venir. Y algunos dicen, por eso que están, ya Cristo viene esto, ya Cristo. No, lo que uno tiene que hacer es estar preparado con Dios. Eso es todo. ¿Por qué? Tal vez no venga Cristo, pero tal vez yo vaya con Él. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, pues, si yo estoy bien, no interesa si Cristo viene o yo voy para allá. Da lo mismo, porque iré al mismo lugar. ¿Se dan cuenta? Es lo más importante, es lo más relevante. No es que cuando viene, eso no importa. Lo importante es estar ¿qué? Preparados en ese momento. ¿Cierto? Ahora, algunos que de repente están sanos, bien así. No, yo no creo, que todavía me falta mucho. No te creas, porque hay gente sana que al día siguiente no amaneció. Y los que creían que ya estaban enfermitos y todo, y Dios todavía le concedió un alargue de vida. O sea que si tú eres jovencito, no te creas, estate preparado. Y si tú estás con todos los achaques, también prepárate. O sea, en conclusión, todos debemos estar preparados. ¿Sí se dan cuenta? Claro, ¿no? Entonces la primera venida de Cristo, hermanos, para morir en la cruz, está catalogada como el inicio del fin. Es decir, el inicio de los postreros tiempos. El apóstol Pedro dice que Jesús fue destinado por Dios a derramar su preciosa sangre desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, 1 Pedro 1:20 lo que dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, cuando Cristo vino, ya eran postreros tiempos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? O sea, desde que Cristo vino hasta que Cristo venga nuevamente en la segunda venida, todo ese lapso de tiempo es considerado para la Biblia como postreros tiempos. Ahora, los apóstoles y Jesús mismo anunciaron que en los postreros días pues surgirían falsos profetas, falsas doctrinas dentro de las iglesias cristianas, y de eso abunda, hermanos. Hay para escoger por todos lados. Cuando pues en las oraciones que tenía respecto al crecimiento de la iglesia, poner las cosas en las manos del Señor, qué es lo que el Señor quería, en el trabajo de evangelismo que hacemos, etcétera, pues vayan a García. Y yo decía,
Pero hay muchas iglesias en García. Fíjese, hay muchas iglesias en García. Yo decía, ay, Señor, hay muchas. Y el Señor decía, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Yo te mando para García. Y abran allá un estudio bíblico allá en García. Pero mejor en un lugar donde no haya. Pero yo te estoy mandando a García. Señor, ¿no sería mejor, no? Uno siempre con sus ideas muy sofisticadas, ¿no? ¿No sería mejor en otro lugar donde no haya iglesias? No, yo te estoy mandando a García. Pues bueno, vamos a García, ¿qué le hacemos? Mejor ser obediente. Y ve a Santa Catarina, pero también hay varias iglesias ahí en Santa Catarina, hay muchas. ¿Pero vas a hacerlo o no lo vas a hacer? Bueno, Señor, ahí voy. Y vete para allá, allá como que a Juárez, a Guadalupe, esas zonas. Señor, pero en Guadalupe hay más iglesias que pulgas en paz en perro. Hay demasiadas. Total, nuevamente me dice. Bueno, Señor, ahí vamos pues. ¿Cuál es el asunto? Ojo, no estoy diciendo que todas las iglesias tienen, pero hay un gran número, hermanos, que tienen falsas doctrinas de lo que estamos hablando. Se han dejado engañar, meter cosas que no son, cosas erróneas. O sea, por eso que el Señor da advertencias claras, a fin de que nosotros escapemos de esta apostasía, porque hay mucha gente que empezó bien, pero ahora están terminando mal, porque se han alejado de la centralidad de la palabra. Y eso va a ser, a medida que se acercan el final de los tiempos, pues la apostasía va a crecer mucho más. Y muchos dicen, no, viene un gran avivamiento, es sobre Monterrey, ¿se acuerdan? Es lo que estaban diciendo. Yo me acuerdo cuando yo recién vine, año 2008, finales del 2008, diciembre del 2008, comencé a escuchar, un avivamiento se viene sobre Monterrey. Sí, se viene un avivamiento de violencia, ¿o no es cierto? ¿Y dónde está el avivamiento? Han pasado ya 7 años y no ha habido nada, hermanos. Es decir, lo que estuvieron diciendo eso son falsos. Tenga cuidado. Ahora, ¿puede haber un avivamiento? Sí, pero va a empezar en el corazón de cada uno, de cada quien, el que lo busca, el que lo anhela. Sí puede producir ese avivamiento, pero no va a haber un avivamiento generalizado, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán apóstatas, es decir, gente que conociendo la verdad, que un día caminaron con Dios, le han dado la espalda y se han ido tras la fama, se han ido tras la fortuna, se han ido tras la avaricia. De eso es lo que está hablando. En los tiempos de Judas, la falsa doctrina había permeado peligrosamente a la iglesia cristiana. Ahora nos encontramos 20 siglos después, ya cerca al fin de los tiempos, pues mucho más ha permeado. Y Jesús fue claro y advirtió a los discípulos, en la medida que nos aproximemos al fin de los tiempos finales, la falsa doctrina que es enseñada por los falsos maestros, por los falsos pastores, va a crecer, y estos presentarán a un Cristo diferente, no al Cristo bíblico, sino a un Cristo que han hecho de acuerdo a su propia imaginación, que les da todo lo que dicen, lo que piden. Piensan a Cristo, ahora lo dibujan, ¿sabe cómo qué? Como un sirviente, como alguien que te atiende. Vas al restaurante y te atiende y le aplaudes y que te tenga que venir. A ver, así lo ven a Cristo. Fíjense, vamos a ver Mateo 24:11. Y luego el versículo 24 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos. Ahí está, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Cuando dice señales y prodigios, está hablando de milagros, cosas asombrosas para que la gente le crea. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Si fuere posible, pero a los escogidos no es posible que le engañen. Si fuere posible, a los escogidos sí van a engañar. Así que no te vayas con la finta de que porque alguien ora y hay milagros y esto y aquello. Ten cuidado. No todo lo que brilla es oro. Pero muchas veces la gente se va cuando hay un milagro. No, es que mira, él ora y los milagros suceden.
y la gente está más interesada en un milagro, que si bien es cierto, a veces lo necesitamos, pero lo mejor es conocer a quién, al Dios que dijo, hágase los cielos y fue hecho, hágase la tierra y fue hecho, hágase y fue hecho. En lugar de querer un milagro, mejor es querer y anhelar al Dios de los milagros. Eso es. Pero también los apóstoles, tal como lo dice Judas, también anunciaron que vendrían falsos profetas, los cuales se burlan de la doctrina bíblica, cambiándola por sus deseos humanistas. El apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, hay que tener cuidado. Estos espíritus engañadores que vendrían en tiempos postreros puede referirse pues a las diferentes corrientes doctrinales erróneas que se han ido introduciendo, no sigilosamente, en muchas iglesias, pero también a la acción de Satanás que va pervirtiendo la sana doctrina. Entonces, hay iglesias, hermanos, grandes que han sido destruidas por permitir estas falsas enseñanzas. Y es triste que aún los pastores no se estén dando cuenta. Muchas veces dan prioridad a las experiencias sobrenaturales. Entonces, tiene que ser de Dios. No, estamos viendo que el diablo también va a hacer eso a través de los falsos, cosas extraordinarias. Muchas veces se reúnen y luego oran, la gente se cae, piensa que eso es algo extraordinario. Eso cualquiera lo hace. Hay lo que se llama, ¿cómo se llama? Psicosis colectiva, ¿no? Entonces uno se cae, pues todo el mundo se cae. Otro se para de cabeza, el otro también se para. Eso no trae nada de extraordinario. Algunos se levantan hasta con moretones. Pero eso no. Lo que es genuino, lo que es real, no tienes que caerse necesariamente. Uno ora y Dios obra. Es más, a la distancia, no, ni siquiera necesitamos tocarlo. Oramos y el Señor obra. A veces hay que poner las manos como el Señor nos indica en su palabra, pero no para hacer un espectáculo. Lo que anhelamos, siempre he dicho, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y yo he tenido muchas experiencias en ese sentido, muchas de las cuales Dios ha hecho milagros aún sin tocarlos. A 5 metros orábamos y Dios se encargaba de hacer las cosas. De tal manera que el hombre no se lleva la gloria, para que sepan que es Dios el que está haciendo la obra. ¿Sí comprenden, mis hermanos? ¿No? Entonces, yo tengo un amigo que decía, a mí no me traigan flores cuando, ay hermano, qué tremendo que predicó, y mire que su mensaje, que esto, y decía, hermano, a mí no me traigan flores, las flores son para los muertos. O sea, es su forma de decir, porque a él no le gustaba que le digan, ay, qué tremendo mensaje, y mira cómo lo hiciste, y mira, no, pues, ¿a quién tenemos que agradecer? ¿Al hombre o a Dios? Pues a Dios, que usa siervos inútiles para que sean ustedes edificados, para que ustedes comprendan su poder, que comprendan su palabra. Siervos inútiles, porque es lo que somos nosotros. ¿O no? Pues sí. Tal vez usted no, pero yo sí, hermano. Tal vez usted sea mejor que yo, pero a Dios le dio la santa gana de ponerme a mí. Ese es el asunto. Porque este no es del que quiere, sino del que Dios llama. ¿No es cierto? ¿Verdad? Ahora, el mismo apóstol Pablo vuelve a insistirle a Timoteo que se cuide de los hombres que tienen apariencia de piedad. Y hasta parecen grandes profetas, parecen grandes maestros, parecen grandes pastores, porque muchos serán embaucadores y charlatanes que se van a burlar de la preciosa doctrina cristiana con su vida mundana. Fíjese, 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Versículos hasta el 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos
evita, claramente. ¿Qué cosa es evitar? Pues no vayas donde ellos están. Sencillo, evita. También el apóstol Pedro profetiza que en los postreros tiempos iba a surgir una avalancha tremenda de falsos maestros que andan tras sus propios placeres y no les importa burlarse de la palabra. Miren, 2 Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según los propios deseos de su carne. Hermanos, tenemos advertencia tras advertencia, advertencia tras advertencia. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios no quiere que sus ovejas se pierdan, que sus ovejas vayan tras la mentira, tras las falsedades, que ahora el mundo está invadido de ello. El apóstol Juan dice en Juan 2, 18 y 19: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, un día tal vez se congregaban con nosotros, pero luego agarraron, se fueron y están haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es importante resaltar en este verso que Juan nuevamente nos deja ver que en el siglo primero, hermanos, ya nos encontramos en el último tiempo, y también que ya habían falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, las cuales dice que son ¿de quién? Del anticristo. Del anticristo. Por eso, con todo esto, hermanos, tenemos nosotros que darnos cuenta el amor de Dios al advertirnos una y otra vez. Es como cuando usted tiene a un nene, ¿verdad?, que está en el segundo piso. No te bajes, te vas a rodar las escaleras. ¿Cuántas veces le advierte? ¿Una vez? Pues muchas. Y nuevamente, no te vengas acá, no te pongas al filo de la escalera de la primera, porque pierdes pisada y vas en directo hasta el primer piso. Te voy a recoger como calcamonías si sigues así. Pero lo dice de diferentes formas. Pero ¿cuántas veces? ¿Una vez? Muchas veces, ¿cierto? Porque la naturaleza del hombre es así. Yo no creo que haya sido la primera vez que ustedes escuchan sobre esto, pero ¿sabe qué? Dios sigue hablando, porque muchas veces nosotros somos cerrados. Por eso que hemos visto varios pasajes. Ahora, por esta razón necesitamos que estos falsos maestros sean denunciados. Cuando usted detecte que es parte de acá, detecte que alguien está por ahí infiltrándose, que alguien está sonsacando, lo dicen allá en Perú. ¿Sí entiende esa palabra? Ok. Con cosas, mire, es que Dios me reveló esto. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pues dígale, a ver, ¿qué tal si nos platicas al pastor y a mí? Dígale. Ahora, si él está con ganas de platicar y de ser algo real, pues me gustaría escucharlo también, ¿verdad? Y con mucho gusto, entre los dos lo escuchamos, a ver, ¿qué nos tiene que decir de la palabra del Señor? Porque es así, hermanos. De esa manera podemos cuidarnos, y usted también se cuida su vida espiritual a fin de no resbalar. Entonces, y por otro lado, dice que hay que denunciarlos, pero si alguien está en una falsa iglesia, los verdaderos cristianos, ¿qué dice? ¿Que se queden ahí? No, ¿qué dice? Que salgan de ahí. Muchas veces alguien se queda por comodidad. Una vez alguien me dijo, es que yo voy acá a la esquinita porque queda cerquita a mi casa. Y yo sabía qué tipo de iglesia era. Yo le dije, la comodidad te va a llevar al infierno. Dios no nos ha llamado a estar cómodos. ¿O sí? No. Se lo dije a esta hermana. Porque dice, es que queda muy lejos. Ahora, sí es cierto que queda muy lejos porque vives por allá, pues, si era Guadalupe, casi por la Expo. Entonces, sí está lejos, pero por eso, no te estoy diciendo que vienes acá, búscate una iglesia que sea bíblica, una iglesia que predique la sana doctrina. No vayas porque queden ahí en la esquina, esa es comodidad. Piensa que con eso, ay, ya Diosito me va a escuchar. Esa es la gran mentira, hermanos. Es una gran mentira. Después de eso, se buscaron una iglesia. Ahí la llevan.
Ahora, ¿en qué sentido son burladores de lo que estamos hablando? Además de lo que ya dije, me gustaría presentarle la explicación que da Simon Kistemaker. Ese es un teólogo experto, erudito en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice. La gente que Judas describe no es ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Al contrario, están bien informados y debido a su conocimiento de la revelación divina, transforman en una burla continua todo lo que es santo y sagrado. Mofar no consiste en una parodia cómica y ligera, sino en un serio ataque contra Dios, su palabra y su pueblo. Es decir, que no están tomando las cosas de Dios en serio. Los burladores, en otras versiones lo llaman escarnecedores, lo que están haciendo es demostrar abiertamente su desprecio y escarnio por Dios al seguir sus propios e impíos deseos. Es lo que están haciendo. La gente hace burla de Dios cuando no escucha la palabra de Él. Cuando conociendo la palabra, ¿qué hacen? La tuercen. Cuando lo usan de ganancia personal. Cuando lo tergiversan causando que otros se alejen del camino real. Cuando lo interpreta a su antojo y no conforme a lo que la misma palabra enseña. Estos son burladores, estos son escarnecedores. De esto es lo que está hablando. La gente se burla de Dios cuando viven conforme a su propia y pecaminosa voluntad y no quieren someterse a la palabra de Dios, desatienden los mandatos de Dios. Es decir, cuando alguien desatiende los mandatos de Dios, está actuando en contra de Dios, se está poniendo a Dios de enemigo. Entiéndalo bien. El verso 16 de Judas dijo que los falsos maestros andan conforme a sus deseos, y en el 17 les añade el calificativo de malvados. O sea, es más fuerte. Sus deseos no pueden ser buenos porque no proceden de la verdad, sino proceden ¿de dónde? De la mentira. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y en tercer lugar, el carácter de los que son denunciados en las profecías. Dice el 19, versículo 19 aquí de Judas que estamos viendo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Es decir, los falsos maestros que estaban afectando a la iglesia del siglo I con sus falsas doctrinas, estaban causando divisiones. ¿Por qué? Porque al engañar a unos decían, oye, este tiene que ser verdad. Y agarraban, mira, yo no voy a ser tan exagerado como ese pastor que tienen ustedes. Y fíjate, yo le voy a enseñar que Dios es amor y sabe, mire que acá, y comienzan con todo ese rollo, ¿no? Y comienzan a engañar a uno, a otro. Le hablan por teléfono, le hablan por inbox. En ese tiempo de Judas pues no había eso, pero en estos tiempos sí. Y te hablan bonito y te endulzan. Wow, y este tiene que ser una mujer de Dios, este tiene que ser un hombre de Dios. Ay, sí, mira qué bonito. Y te hablan todo lo que tú quieres escuchar, lo que nuestra carne quiere escuchar. Porque nuestra carne quiere escuchar cosas lindas, preciosas, hermosas, que tú eres lo máximo, que tú no sé qué y que no sé cuánto. Ah, dice, mira qué bonito que habla. Ah, yo creo que sí, tiene llamado de pastor. O sí, y cosas como el estilo, ¿no? Entonces, y comienza por inbox, como nadie lo ve. El problema es que no se olvidan, ¿saben qué? Que hay alguien más grande que nos está viendo. Ese es el asunto. Entonces comienzan, ¿y qué hacen? ¿Saben qué? Vamos a armar una misión. Vengan ustedes, vamos a tener servicio. ¿Para qué 3 días a la semana es mucho? Con 2 días falta. Con un día nada más, suficiente. Tenemos para toda la semana. Y pues la carne no se quiere sacrificar, ¿o no? Ahora, no estoy diciendo que las iglesias que tienen servicio 2 veces a la semana están mal. Nosotros ahí en García tenemos 2 veces a la semana nada más. A lo que yo voy es al hecho de muchas veces querer, ¿qué cosa? Dividir a la iglesia. Y él les contaba que hace poco pues un pastor me decía, es que ya me dividieron la iglesia, ya no sé qué hacer. Pues pide dirección de Dios, ¿o no? Pues dirección de Dios, porque la iglesia no eres tuya, la iglesia es del Señor. Entonces, estos falsos que está hablando aquí, que se levantaron en el primer siglo, pues son los inicios, los precursores, diríamos, del movimiento gnóstico, del movimiento de la nueva era que está el día de hoy presente, ¿no? Y que está metido en diversos lugares, ¿no? Tú puedes ser Dios, ¿ha escuchado? Aún por la televisión y todo. No, tú eres un pequeño Dios. ¿Por qué? Porque dijo Dios que va a ser al hombre a imagen y semejanza. Pues qué mala interpretación que tiene.
Y basados en eso, dicen que pues, y pregunto, ¿y quién no quiere ser Dios? Todo el mundo quiere ser su propio Dios. Entonces, todas estas cosas, hermanos, causan divisiones, causan separaciones. Entonces, muchos de esos dicen, es que yo tengo una revelación de Dios y que está en una posición espiritual más alta. Y entonces comenzaban a traer todo lo que ellos entendían. Es que Dios me reveló que este pasaje no dice como el pastor dice, y esto es otra cosa, es mucho, y comienzan con ese rollo. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. De eso nos está advirtiendo la palabra. Algunos se creen eruditos de la palabra. Algunos, es que Dios, fíjense, les conté el otro día que hay un hombre que está diciendo de que el Espíritu Santo es mujer. A ver, pero demuéstrame con la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Me lo reveló Dios directamente y si tú quieres creer, créeme. Pero es que yo tengo una revelación más alta. Es una tontería lo que está diciendo. Pero vamos ahí a los cabritos que lo siguen, porque no creo que sean ovejas. Y ya tiene un buen número de cabritos que lo siguen. ¿Y sabe cuál es su lógica? Su lógica errónea dice, si Dios Padre es masculino y tuvieron a un hijo, pues el Espíritu Santo tiene que ser femenino. ¿Y quién dijo que Dios tiene sexo? Solamente una mente tan cerrada. Pero mire la gente que le sigue. Dice, te adoramos, Madre Espíritu Santo. Y usted lo viera, la tontería que hacen. ¿Entiende? No, yo no estoy en un instituto bíblico, no estoy en un seminario porque no tienen esa revelación que Dios me dio. Se creen, o sea, todos aquellos que levantan, salen con estas falsedades. ¿Sabe de dónde proceden? De revelaciones que no se ajustan a la verdad. Como ese que hace años, 15 años creo que salió eso de Castellanos. Es que Dios me reveló. El grupo de los 12, que tengo que tener mi grupo de los 12 y nos vamos a reproducir y esto, porque no estaba contento con la iglesia que tenía. Pues la iglesia era de él, no era de Cristo entonces. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar contento con lo que Dios nos da. ¿Sí o no? La iglesia es del Señor. Pero muchos otros, ¿qué hicieron? Le siguieron la corriente. De eso salió G12. Y ahora algunos, porque ya se vieron tan descubiertos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Le cambian de nombre, pero siguen con la misma tontería. Y hay iglesias grandes, hermanos, acá, que siguen con lo mismo. ¿Ok? Entonces, porque ellos se creen que son los iluminados. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, todos estos parece que decían tener más del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Están totalmente equivocados. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces menosprecian a otros. No, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo, por eso es que yo tengo esta revelación. Y sabe que muchos le creen. Hermanos, Dios no va a revelar más cosas. Lo que Dios va a hacer es iluminar para que podamos comprender su palabra que ya está revelada. Y todo lo que quiso Dios revelar está entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Está todo lo que Dios quería revelar al ser humano y es suficiente para poder obtener la salvación y la vida eterna. ¿Sí o no? No necesitamos otra cosa. Si algo no entendemos, oremos a Dios que nos dé la iluminación, no otra revelación. Porque no hay más revelaciones. Toda la revelación está en su palabra. Hermanos, ¿cuáles son tus profetas preferidos? Los que toman la Biblia y tratan de encontrar códigos secretos y números con fechas y todo eso. O los que aprovechan de la ingenuidad de las personas, creando un ambiente místico para poder recibir, estoy recibiendo un rema de Dios y ahora te lo voy. Cosas como esas, hermanos, pura tontería. ¿Cuáles son? O los que toman de repente algún pasaje de la Biblia y comienzan a tergiversarlo para armar doctrinas agradables a los hombres. En una oportunidad, una muchacha que le estaba enseñando algunas cosas, me dijo a la iglesia que asistía, mire, el homosexualismo es malo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Y le mostré algunos pasajes. Y aprovecho porque todavía no están penado acá, porque en Estados Unidos no podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pues a mí me da lo mismo que escuchen. Pero vamos a ver. Le expliqué lo que decía la Biblia. Y me dice, es que yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es homosexual. ¿Ah? Y
No, es que él asiste a la misma iglesia que yo y ya tiene 3 años. Bueno, si tiene 3 años en la misma iglesia, entonces significa que no están predicando la sana doctrina. Algo está mal. ¿O no es cierto? En 3 años ya hubiera cambiado. En 3 años la misma palabra. El pastor no tiene que confrontarlo, no tiene que decirle, cambia esto, aquello. ¿O no? ¿O sí? Nada. Pero la palabra sí lo va a confrontar. Pero la palabra le va a hacer cambiar. ¿O no es cierto? A usted tal vez no llegó como homosexual, pero llegó como mentiroso. Llegó como chismosa. Llegó con su carácter, pero... mejor no le digo, no se vaya a sentir ofendido, ¿verdad? Pero, ¿sí me entiende? Pero a lo largo de este tiempo, ¿qué hace Dios? Dios va hablándole, Dios le va transformando, Dios le va cambiando. ¿O no es cierto? Claro, pero es la palabra. Entonces dije, pues algo está mal. O sea, la iglesia donde estás definitivamente no te están predicando una sana doctrina. Te están entreteniendo, pero no te están predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. ¿No dice eso Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y si es de salvación, entonces tiene que transformarse, tiene que ser cambiado. ¿Sí entendemos eso, hermanos? O sea, tenemos que quedar claro en esos. Entonces, hay profetas verdaderos que tienen que ser escuchados con suma atención. Y estos son los profetas que escribieron acá las Sagradas Escrituras. No solamente debemos escucharlos, sino atesorarlos en nuestro corazón, en nuestras mentes y memorizarlo. De tal manera que sea un ejercicio diario escudriñar su palabra y deleitarnos en ella. Y siempre estar dispuestos a obedecerlo. Esta es la actitud de un verdadero creyente. Contraria a los burladores, contraria a aquellos que se dicen cristianos, pero de que Cristo no tienen nada en sus corazones. El verdadero creyente va a experimentar tristeza en su corazón cuando ve que la impiedad crece, que el pecado arrasa. Pero su corazón siempre hay esperanza. Pero en su corazón sabe que esto es indicio de que Cristo viene, que pronto veremos a nuestro Salvador. ¿Estás tú entre los amados que escribe Judas? ¿O aún todavía te falta? Los amados son aquellos que están plenamente convencidos de la doctrina cristiana, que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y por lo tanto lo escuchamos con un corazón obediente y confiamos en las promesas de su salvación. Hay muchos que estuvieron un día en la casa de Dios, pero que hoy lamentablemente ya no están. ¿Por qué? Porque no quisieron seguir escuchando la palabra del Señor, porque los confrontaba. Los amados hermanos son aquellos que saben que han violado la ley del Señor y en consecuencia están bajo su ira y su total desprecio, pero saben que mereciendo el infierno tenemos el perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús ahí en la cruz, que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora gozamos ahora y para siempre de la reconciliación con el Padre y que ahora estamos dispuestos a vivir para Él. ¿Eres tú de esos amados que no te crees que ya eres muy grande espiritualmente, sino que eres tan pequeño y tan inmerecedor y que solamente la gracia de Dios te puede perdonar? Porque si tú no estás seguro, entonces hoy te invito para que busques a Jesús a través de la oración y con un corazón arrepentido le supliques que perdone todos tus pecados, todas tus iniquidades y que te conceda la vida eterna. Él viene pronto. Él dice en su palabra: el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene hallará tiernos pastos y será sustentado por la poderosa gracia de Dios. No vayas tras falsos pastores, tras falsos maestros. Mejor ven al Maestro de maestros, que es Cristo Jesús.